Buenas tardes a todos. Bienvenidos al aula de cultura del Colegio Notarial de Andalucía, en la sede de Sevilla. Dentro de la agenda cultural y el acto de hoy, como se suele decir, nos llena de satisfacción porque tenemos aquí a dos amigos y yo creo que son amigos de todos los asistentes, por lo que he visto. Entonces requieren poca presentación, pero hay que presentarlos. Digo poca presentación porque los conocen. Entonces, empezando por Alfonso Rodríguez Márquez, nacido en Cambil, Jaén, es arquitecto, urbanista, acuarelista, humanista. Es embajador honorario del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Es una de las cosas que tiene en su currículum. Y entre las cosas que he estado viendo, es un arquitecto que hace arquitectura. O sea, no solo se limita a pintar y tal, sino que hace arquitectura. Tiene 600, más de 600 actuaciones visadas por su colegio a lo largo de 30 años de profesión. Estudió aquí en Sevilla y pues ha tenido intervenciones como arquitecto en plazas del casco histórico de Jaén, por ejemplo, residencias de mayores, centros de tecnología, tiene distinciones y méritos en los que no vamos a entrar, pero uno de los méritos que tiene es haber sido pregonero en el pregón del costalero, de la hermandad, de la aspiración de Jaén. Pues en cuanto a su actividad expositiva, has puesto en 2025 trazos de piedra y sal y estamos aquí en la presentación de su libro Apuntes de la Semana Santa de Sevilla. Para presentarlo tenemos también a un multiacadémico, poeta, fiscal, hijo adoptivo de Granada, porque se nos fue de aquí, de Sevilla, donde era fiscal, se nos fue a Galicia. En Galicia, en lugar de que su vena poética decayese, pues resurgió. Nos une la memoria de Bernardo Víctor Carande, con el que fuimos amigos los dos. Y bueno, ahí tiene pues una larga serie de obras poéticas, unos títulos muy bonitos, Un lugar en el norte, cuando se fue allí a Galicia, eh, poemas viendo a sus hijos en el parque, una maravilla. Luego, Los nudos de la vida, por ejemplo, Hacer es destruir. Presentó aquí uno de sus últimos libros y pues es académico en academias de bellas artes, porque además es un gran coleccionista de arte y muy aficionado al arte como se ve. Entonces él nos va a presentar, hacer una presentación de su amigo Alfonso Rodríguez Márquez y posteriormente Alfonso también nos dirigirá unas palabras sobre su actividad pictórica aquí en Sevilla, parece que a lo largo de 3 años, ¿no? Y en relación con la Semana Santa, y pues, posteriormente vamos a tener un audiovisual. Pues nada, le doy la palabra a Jesús García Calderón. Muy bien, muchas gracias, Paco, y me alegro muchísimo de que se me haya convocado a este acto para poder compartir unos minutos con ustedes y con mi amigo Alfonso, y además para presentar un libro tan maravilloso. Tengo que confesarles que yo tenía un cuaderno donde primorosamente había escrito el texto de mi presentación, pero lo he olvidado. Se me ha olvidado en el hotel y entonces fue, bueno, voy a tener que improvisarlo, pero no me importa. Ya en la antigua Grecia la declaración sin notas decían que alumbraba la verdad, ¿no? Entonces voy a ser breve, no me extenderé más allá de 15 20 minutos máximos. Bueno, quería decirles que en la vida hay una serie de cosas que son muy fáciles de sentir y muy difíciles de explicar. Esto ocurre con la Semana Santa, esto ocurre con el hecho de ser andaluz, por ejemplo. Y yo tengo la opinión, y por así lo había reflejado en estas notas de las que le hablo, que en este libro hay 4 puntos cardinales, 4 elementos básicos que le dan un valor extraordinario, quizá un valor único, porque nadie hasta ahora había afrontado este fenómeno de la Semana Santa de Sevilla de una manera tan lúcida y tan inteligente, ¿no?
Miren, en el único sitio del mundo donde se produce el fenómeno de la Semana Santa de Sevilla, o sea, Sevilla es el único sitio del mundo donde se produce un fenómeno que incumbe al patrimonio histórico, que es mi especialidad. No hay ningún sitio en el que el patrimonio histórico, que es hierático, pétreo, inmóvil, consiga convertirse en un elemento dinámico. El templo es un tabernáculo. En el templo se guarda la divinidad. Entonces, en Sevilla se extrae ese corazón del templo, lo más importante, y se extiende por una ciudad con una arquitectura religiosa, porque en muchas ciudades del mundo, en la Europa meridional, en todo el mundo hay procesiones, hay desfiles, pero en ningún sitio se genera una arquitectura tan rica, tan exuberante, tan sugerente, donde se mezcla la música, el dorado, el oro, la plata, una serie de factores extraordinarios. Entonces, no hay en el mundo otro lugar, quizá en Málaga, en su Semana Santa, tal vez en Granada, pero desde luego en Sevilla ineludiblemente, donde se consiga transformar el patrimonio histórico, que es un concepto inmóvil, monumental, que produce en nosotros un cambio, pero el patrimonio no cambia. Sin embargo, la Semana Santa consigue convertir el patrimonio monumental de esta ciudad, que es prodigioso, es patrimonio de la humanidad, consigue convertir lo que es algo inmóvil en algo que se mueve, en algo dinámico. Y esto es completamente extraordinario. Esto es algo que el cofrade no lo comprende, porque está demasiado imbuido de la vivencia que tiene con la Semana Santa. No es que no lo identifique, es que no cae en esa cuenta. Lo vive tan dentro que los árboles no le dejan ver el bosque, ¿no? Pero es muy importante esta circunstancia. Entonces, el libro que ha dibujado y que ha escrito Alfonso con sus acuarelas, de alguna manera es una bitácora, un cuaderno de viajes que plasma esa condición tan peculiar, única, esa voluntad colectiva que se da en esta ciudad cuando se produce la Semana Santa, todo eso que tantas personas han dicho que no se puede definir. Pero luego hay un segundo punto que es más importante todavía, que es el que se refiere a lo que se llama el estado permanente de génesis. Y les voy a explicar muy brevemente, si me lo permiten, lo que es. En 1905, un historiador del arte, Alois Riegel, hizo un informe para el emperador de Austria. Era un informe que estaba destinado a explicar cómo estaban los monumentos en Austria. Era un informe administrativo, no tenía ninguna pretensión de convertirse en un ensayo, en una obra de ficción, pero sin embargo, con el paso del tiempo, esas 70, 80 páginas se han convertido en un mito. Hoy día se conoce ese texto como el culto moderno a los monumentos y es una pieza fundamental porque cambió la historia del arte. Y la cambió porque Alois Riegel descubre una dimensión inmaterial, espiritual. Él dice que el vienés que camina por la ciudad y que dialoga con los monumentos, llega un momento en el que lo siente como algo propio, algo que le pertenece en lo más profundo de su ser. Y él dice que si por alguna circunstancia alguno de aquellos palacios quedara derruido, lo sentiría y solamente puede compararse el sentimiento con el sentimiento religioso. Dice, sería un desgarro emocional tan fuerte, se le rompería tanto el alma que solo lo divino, el sentimiento religioso, puede explicar. En ese análisis, Alois Riegel inventa un concepto que es el estado permanente de génesis. Él dice que hay espacios que están tan logrados que cada vez que los miras es como si los vieras por primera vez. Yo el estado permanente de génesis lo he sentido en dos lugares, en Granada y en Sevilla. En Granada, desde la plaza de Pirrambla a la plaza de las Pasiegas, donde se levanta la catedral, con 3 arcos de triunfo desquiciantes, monumentales que hace Alonso Cano, hay una calle pequeñita que se llama Colegio Catalino. La calle es como este salón, no es más grande, son 15 pasos. Pues cada vez que uno cruza la calle Colegio Catalino y encuentra la plaza de las Pasiegas y ve la fachada de la catedral, siempre es como si la viera por primera vez. En Sevilla, si uno coge el Callejón del Agua y viene del barrio Santa Cruz, cruza el Patio de Banderas,
cuando enfrenta la capilla de la Virgen de los Reyes y la Giralda, siempre es como si la viera por primera vez. Eso es el estado permanente de Génesis. Y cuando eso se consigue, el alma se llena de satisfacción, de orgullo, de querer comentarlo a los demás, de querer explicarlo. Es una sensación muy especial, ¿no? Y claro, esto tiene que servirlo como argumentario básico a la hora de afrontar la cuestión del patrimonio, lo mental. Bueno, pues la Semana Santa tiene ese estado permanente de Génesis. Porque claro, aunque un señor trabaje como camarero en la Plaza de las Pasiegas y se enfrente a esa imagen 20 veces al día, siempre la verá por primera vez. Y en la Semana Santa ocurre igual. El cofrade que acude a una rutina que todos los años se produce, además con un ciclo anual muy marcado, con un respeto profundo a la tradición, al final, cuando se enfrenta a la imagen que él considera como parte de su propia vida, siempre es como si la viera por primera vez. Por eso, cuando una de las personas que ha escrito en la introducción de este libro se hace la pregunta, ¿qué pensará un extranjero cuando ve la Semana Santa por primera vez? Tengo envidia de él, me gustaría ser un extranjero que llegara a la ciudad. No es difícil responder a la pregunta, sentiría exactamente lo mismo que tú, porque cuando tú lo ves, es como si lo vieras también por primera vez. Entonces, en este libro están estas dos condiciones. Pero luego hay otra, que es todavía más importante, y que también tenemos que remitirnos a otro pensador de comienzos del siglo XX, a Pavel Florensky. Pavel Florensky era un sacerdote ruso. Murió en 1938, lo fusilaron en un campo de concentración, lo mató Lenin. Pavel Florensky era un genio absoluto. Era inventor, físico, botánico, matemático, ensayista, era poeta, era un genio total. Una de las personalidades más fascinantes que yo he podido leer, ¿no? Hasta hace poco tiempo la obra de Florensky no estaba traducida al español, pero ya sí está traducida. Y bueno, Florensky escribe sobre los iconos, iconostasias, sobre las iglesias ortodoxas. Dicen que la iglesia ortodoxa además lo quiere canonizar, ¿no? Entonces, escribe sobre el lenguaje de los iconos. Y él inventa el concepto, o bueno, nos transmite el concepto de la perspectiva invertida. Dice, mire usted, el pintor occidental, desde el Renacimiento, con la perspectiva lineal, establece el punto de fuga, cuando representa la divinidad, establece el punto de fuga al final. Y claro, nosotros vemos algún cuadro maravilloso de los grandes artistas italianos, de los maestros holandeses, y vemos una perspectiva perfecta. El pintor de icono no es que sea torpe, él lo podría pintar igual, pero no lo hace, porque se niega a someterse a las reglas del mundo. Entonces se mantiene en las reglas de la divinidad, de lo espiritual, de lo ultraterreno. Entonces, por eso el icono tiene esas figuras tan grandes. Lo que hace es invertir la perspectiva. Si nosotros miramos el dedo, esta es la perspectiva lineal. Bueno, pues la perspectiva invertida sería traerlo hacia aquí. Y entonces el punto de fuga lo coloca fuera del cuadro. Y al colocar el punto de fuga fuera del cuadro, quien lo ve trasciende con mucha más facilidad. Se llena de espiritualidad. Y esto lo explica maravillosamente y va indicando, pone varios ejemplos, etc. Pues bien, en el caso de la Semana Santa de Sevilla, tiene lugar la perspectiva invertida. Quien vea a las cofradías haciendo su estación de penitencia en la carrera oficial no lo va a ver. Va a ver una imagen prodigiosa, de arte, pero el que vea en una calle de Triana o del centro un paso y lo vea venir hacia él y encontrarse con él y vea cómo ese paso se acerca y llega un momento en el que casi prácticamente lo desborda, pasa por encima de uno, tiene la sensación de la perspectiva invertida. Es decir, igual que la imagen del icono se trae hacia nosotros, el paso se acerca al devoto. Y prácticamente hay un momento en el que la unidad es física, pero inmediata, hay una inmediatez terrible, ¿no? Y por eso quienes conocen también la Semana Santa, quienes la viven, describen esas sensaciones como sensaciones llenas
pues, de una satisfacción interior, de una espiritualidad, que es la misma de la que hablaba Pavel Floresky. Entonces, en este cuadro, en este libro, perdón, existe esa percepción y por eso el pintor, es curioso, sin que él se haya dado cuenta, nos hace siempre un alzado del templo y luego nos coloca la imagen. Hay un alzado del templo que muestra una perspectiva lineal, pero luego hay una imagen donde le da importancia a esa perspectiva invertida. Y luego hay otro cuarto punto, que yo también creo que tiene lugar en este libro y que eso lo hace un libro excepcional, que es el problema de la mirada. De la mirada normalmente sabemos muy poco, somos muy ignorantes a la hora de afrontar la mirada. Por ejemplo, decimos que una mirada tiene una mirada perdida cuando probablemente la menos perdida de las miradas sea las miradas perdidas. Entonces la mirada es como si mirara a sí mismo, ¿no? Entonces, yo recuerdo que hace muchos años se celebró en Sevilla la boda de la infanta Elena con don Jaime de Marichalar y yo tuve una comida con dos periodistas, amigos míos, sevillanos del País, Juan Pablo Ordaz y Juan Méndez, y me dijeron que estaban muy enfadados porque le había encargado al periódico hacer una crónica. Y ellos estaban hartos de los periódicos, las revistas del corazón. Entonces me dijeron, ¿a ti qué se te ocurre? Digo, mira, ¿por qué no miráis a la gente que mira la boda en vez de mirar a la boda? Y digo, bueno, pues esto está muy bien, lo vamos a hacer. Y efectivamente, recuerdo que se publicó una crónica muy bonita y la fotografía central era una valla de tráfico y 6 o 7 mujeres esperando el cortejo. Era un prodigio, una estaba vestida de flamenca, otra tenía la bandera de España puesta. Y aquello fue tremendo porque en vez de mirar a la boda, miraron a la gente mirando a la boda. Y esto ha hecho Alfonso también. Alfonso se ha preocupado no de tener una mirada tan directa sobre lo que está ocurriendo, sino que ha intentado captar esa atmósfera. Y por eso las manchas que constituyen sus acuarelas son siempre perfectamente identificadas por el cofrade. Ve la acuarela y dice, ahí está la quinta angustia. ¿Por qué? Porque el observador termina de pintarla, porque se sugiere, se indica, de alguna manera se va guiando al observador para que la mire, pero la tiene que mirar con los ojos del alma. Y entonces la termina de pintar. Entonces, esas acuarelas que hemos visto, que ustedes han podido ver aquí, cuando vemos una mancha, la persona que la ve el manto de la Virgen perfectamente. Lo ve con todo lujo de detalle. Entonces, ha invertido la fórmula tradicional de analizar la Semana Santa. La Semana Santa siempre se ha analizado con un gusto especial por el detalle. Un libro de Semana Santa pues sacaba un llamador que tenía una filigrana de plata, que era una imagen de la Alhambra o de un angelote. Siempre ha buscado ese detalle para rendir un culto a la tradición, al detallismo, algo tan sevillano. Él ha hecho lo contrario. Él se ha desprendido de todos los detalles y ha permitido que sean los observadores, los cofrades, los que miran, los que verdaderamente terminen el cuadro. Entonces, claro, estas 4 condiciones son verdaderamente encomiables y convierten un libro en algo más que un libro. Se convierte en una aportación que es completamente revolucionaria a la hora de enfrentar la Semana Santa de Sevilla, pero que al mismo tiempo tiene un profundísimo respeto por la tradición. Entonces, yo encarecidamente les indico que si pueden, se hagan con este libro porque merece la pena. Merece la pena tenerlo. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí, ¿no? Buenas tardes a todos, por supuesto a todos queridos, porque os miro, bueno, algunos se me escapan, pero otros, gracias por venir. La verdad es que venir, yo vengo de Jaén y sentirse tan arropado, pues algo habré hecho bien, entiendo yo. Además hay gente que adoro y que me alegro muchísimo y ojalá la vida os dé la misma respuesta, ¿no? Hoy este libro es complicado, Jesús, es que pasa que me quiero mucho y te quiero ir con locura.
sí que es verdad que cuesta, porque son libros que nacen un poquito de lo que tú dices, quizás una depuración de forma, y entonces muchas veces piensa uno que al depurar tanto, no sé si la persona que lo percibe está acostumbrada a esa descamación, por así decirlo, de lo que es una forma tan perfecta de ver una, una imagen, una situación. El caso de la Semana Santa Sevillana, antes de entrar, son 2 o 3 folios, que tampoco mucho. El caso de la Semana Santa Sevillana, para mí, es un símbolo de perfección. Perfección, de perfecto. ¿Por qué? Porque trabaja sobre una base muy sólida. Entonces, claro, es que es como si fuera un zoom. Tú desde lejos vas viendo y vas aproximando y cada día se aproximan más. Pero se aproximan al manto y se aproximan a la misma puntada del hilo. Y me parece fantástico. Pero también, si observamos el tiempo que nos está llevando, yo veo también que estamos sobresaturados. Yo creo que este libro trae un poquito de frescura. Quizás sea dar 10 pasos atrás, pero yo creo que también daríamos 10 pasos hacia adelante. Hay que quitarse mucha presión de encima. Y es un libro, yo entiendo que es un libro para sobremesa. Antes de acostarse, ver un poquito, cerrar los ojos y soñar con lo que queda. Eso es lo que he intentado aportar y así se lo he transmitido a quien me ha hecho la entrevista. Eh, Empiezo y si no, no acabo nunca. Bueno, hoy es un día bastante complicado, porque hoy se nos ha muerto en Jaén quizá una de las personas más queridas por mí, porque para mí ha sido el mejor dibujante que ha dado quizá España, que es don Luis Berger. Don Luis Berger ha muerto con 101 años, un hombre que hasta los 101 años y últimamente hasta los 10 últimos años lo han estado un poquito defenestrando. Y para mí, con lo que es un dibujo, porque los amantes del dibujo que lo hay aquí, muy bueno, eh, nosotros sentimos, nosotros nos vamos, nos evaporamos, es que el dibujo es interesantísimo. Y yo lo admiraba y lo he admirado como maestro y como amigo. Se ha ido hoy. También hoy es 11 de marzo, o sea, un día que es fatídico también, desde el 2004 murieron 192 personas, hoy concretamente también. Entonces yo entre todos y mentalmente y desde el corazón, pues me gustaría rezar un Padre Nuestro, mentalmente obviamente, y hacer un minuto eterno de silencio. No pido más, ¿sabes? Tanto por uno, que son 292, como por mi amigo Luis, que en paz descanse y que vamos, deja un hueco que va a ser muy difícil de llenar. Me voy a un capítulo de agradecimiento. Entonces yo siempre voy a dar gracias a la vida, porque esto es una forma también de agradecer a la vida lo que tengo. Hay una gratitud grandísima con el Colegio Notario de Sevilla, que representado por mi querido Paco Aranguren, don Francisco Aranguren, ¿cuántas veces te he llamado? Pero bueno, al fin y al cabo, como es íntimo de Jesús María, yo lo llamo con todo el cariño Paco, Francisco, y le tengo que agradecer el que haya apostado por la presentación de este libro, porque lo hace un poquito a ciegas. Yo sé que Jesús María te habla bien, porque Jesús María tiene un corazón inmenso, pero sí es verdad que yo llevo 30 años dibujando y 30 años que me costan aquí, que me han arropado muchos de los que hay aquí en Sevilla. Amigos míos íntimos, que no voy a enumerarlos todos, pero que me han acompañado en todo lo que yo llevo. Entonces escribo, mi gratitud al Colegio de Notarios de Sevilla, representado por don Francisco Aranguren Orriza, quien ha hecho posible este encuentro y lo reafirma hoy con sus palabras y su presencia. A mi estimado y admirado, ¿sabes lo que lo admiro y lo quiero? Jesús María García Calderón, que es un referente a quienes buscamos la excelencia en la palabra. En nuestro mundo de la arquitectura, donde cualquier gesto elegante es vital, le invito a deleitarse con sus poemas caligrafiados, auténticas maravillas de composición que nos trasladan a tiempos pretéritos que tristemente, y eso lo auguro, con el devenir de la vida se van a desaparecer seguro. Él escribe como redacta,
escribe de una forma maravillosa, con una caligrafía espectacular y con una composición que es digna de elogiar. Yo me encantaría que lo vierais, por favor. A todos los representantes de las hermandades, que obviamente a mí me hacéis un orgullo, no te podéis imaginar. Vuestra distinción da sentido a esta obra, pues sois los creadores directos de esa experiencia inigualable que es la Semana Santa sevillana. A toda mi familia, mi hijo que me ha sorprendido, y siempre a mi mujer, obviamente que me aguanta mi forma, y a toda mi familia en concreto porque la adoro, ¿vale? A todas, a todas, a todas. Y el primo Juan Manuel está por ahí también y sabe que lo adoro como a todos. A mi padre, que está en el cielo, a mi maestro José Luis García Campos, que también está en el cielo, y a todos mis amigos que ya no están, que todos sabemos de los que están aquí quiénes son, pero que hoy soplan para que yo no pierda la cordura. A los que estáis aquí, que hay muchos, y a los que nos seguís en la ventana del Zoom, que son los pilares de mi sueño y de mi vida. Gracias por honrarme con vuestra paciencia. Yo hago una pequeña reflexión ahora del dibujo. Una reflexión que va más a los arquitectos. Yo no soy quien para hacerlo, pero bueno, como estoy en el atril, pues intento hacerlo. El dibujo es nuestra arma ancestral. Es la más económica, directa y agradecida. Con él observamos la sociedad y dialogamos en silencio con quienes respetamos. Con el dibujo aprendemos a mirar, a medir, a componer y a entender la luz y el espacio. Nunca lo dejéis, mimadlo, porque él os devolverá la tranquilidad que la vida a veces nos arrebata. El dibujo, en definitiva, nos hace más arquitectos. Ahora empiezo a hacer un poquito de discurso de lo que para mí ha sido Sevilla estos años. Entiendo que cuando me preguntan, ¿por qué quieres tanto? Porque yo he estado muy unido a Sevilla. Aquí está mi amigo Diego Bellón, que no le gustan los nombres, pero Diego me ha seguido mucho conmigo, como Micelia, como todas, ni Ana Pontisca, no quiero decir, pues se me olvidan los nombres, y hay mucha gente que quiero muchísimo. Y ellos me comprenderán, más Diego, quizás. Hace tiempo leí un fragmento del prólogo del libro Momentos de la Semana Santa Sevillana, escrito por José Antonio Zamora para la obra de don Eduardo del Rey Tirado. Eduardo ha disculpado no venir, se lo agradezco porque me permitió coger el prólogo para el libro. Y decías, descubra un poco del alma de la ciudad, su pálpito más puro y más hondo. Para eso no hace falta ser nativo, que la luz no pide partida de nacimiento, ni carta de ciudadanía, solo una mirada limpia y un corazón abierto a la vida, a las costumbres. Se abrirá un balcón desde el cual contemplar este tiempo de pasión y de luz. El dibujo con mirada limpia y corazón abierto no tiene pasaporte, pero sí tiene memoria. Mi historia con el dibujo empezó a los 17 años, con un juego de líneas en Jaén, mi tierra. Soy cofrade tardío, ¿eh? Fui costalero de mi Cristo de la Expiración que amo y que quiero durante 19 años. No tuve costal, pero sé bien lo que es llevar sobre los hombros el peso de nuestro Señor Jesucristo. Durante mi estudio en Sevilla no había tiempo, cuando empecé, no había tiempo más que para la arquitectura. De la Semana Santa solamente recuerdo los comentarios que nos dejaban un poco atónitos, lo reconozco, de mi amigo y compañero Francisco José Díaz Sánchez, mi amigo Paco Capilla, se llamaba, sobre su Macarena. Hoy siempre que podemos, mi mujer y yo, nos lo encontramos con Montserrat, su mujer, y su hijo, que lo he visto crecer, por la calle Castelar, acompañándola en su camino a su encierro. Mi verdadero gran tour, porque yo creo que Sevilla, como a los principios del siglo XIX, os invito a ir a la Casa Fabiola y ver los costumbristas, entre ellos a García Ramos, era un gran tour. El mío comenzó a los 23 años. Yo vengo aquí con 18, pero a los 23, cuando desembarqué gracias a mi maestro y amigo, Juan Ruega Navarro, en esa Sevilla de 1990. Aquella que no se ve, sino que se respira. Mi ansia de vida me llevaron a la calle Federico Rubigali, junto al Instituto Británico. Desde aquel balcón comprendí mi lugar, el de un observador. No olvidemos nunca eso.
Lo que no hemos, dice, lo que no hemos nacido aquí somos espectadores de la elegancia, la armonía, el orgullo inquebrantable del pueblo sevillano. Yo era ese joven viajero de Jaén que desde la altura de un balcón buscaba descifrar el latido de un pueblo. Pronto entendí que esta ciudad es una sobredosis de belleza. El dibujo es mi salvavidas, el ancla, lo que impide que mi cabeza se bloquee ante tanta armonía. Mis apuntes son crónicas desde la barrera del respeto. Evoco siempre aquel cartel de Ricardo Suárez del año 2000, que si no lo habéis visto, para mí es el mejor cartel que se ha hecho en Semana Santa Sevillana, que también es simple, como todo lo que hago. Mirar la pasión desde el balcón con los ojos de la emoción, reconociendo que la belleza nos pertenece a todos sin saber si sabemos admirarlo. A pocos pasos de mi casa, entre pajaritos, bamber, argote de bolina y la gota de leche, estaba el bar El Ángel. Allí, en torno a su dueño, mi amigo y mentor Jesús Meana ejercía de alma y custodio. Como bien decía mi amigo Manuel Ponce de León, Jesús, o Jesús Meana, era un personaje singularísimo, experto en acoger con una sonrisa a cuantos solitarios buscaban compañía, suavizando su cariño con ese abrupto que significaban justo lo contrario de lo que manifestaban. Su generosidad hizo de aquella taberna nuestro hogar. Ellos, por todas las personas que iban a casa del bar, el bar del Ángel, representaban la Sevilla honda, a la que yo me asomaba con la reverencia. Recuerdo a mi Pepe Contreras, el pintor de Paloma, a Juan Navarro Revuelta, a Nacha Gavira, a Pablo La Vista, a Ceci Mora, a mi amigo Carlos, que en paz descanse, a María del Mar, a Fernando Sonsoles, a Manuel Ponce, de León y Berz, a mi amiga María Isabel Gómez Oñoro, a mi amigo y mentor Emilio Jiménez, un abogado laboralista que tiene un genio, pero un corazón extraordinario. Él siempre me decía, Alfonso, vete. ¿Dónde iba yo? A la guapísima Cuca Lancertales, que también era su pareja en su momento. Ya no, desconozco si están o no están ya. Bueno, ya Emilio murió. Claro, desde el 90 ha pasado mucho tiempo. Por supuesto, a nuestro querido notario Antonio Carrasco. Antonio Carrasco vino de Sevilla, perdón, de Madrid, hastiado de Madrid, y se vino a los apartamentos Peire y se quedó allí con nosotros y buscando la vida, no aguantaba la mujer. Bueno, ellos eran la esencia y yo el muchacho sediento, que aprendía a amar lo que ellos ya eran. Pero todo viaje tiene una sustación final. El miércoles santo me devuelve siempre a ese mismo cruce de camino. Busco el eco de la felicidad compartida y allí en la calle Pajaritos con Franco, en esa esquina es donde busco de nuevo a mi amigo. Lo busco caminando junto al Señor de Pasión. Cuando lo veo avanzar, suelto el salvavidas, cierro los ojos, recuerdo ante él solo que busco una mirada desnuda. Vengo a decirle simplemente, Señor, estoy aquí, vengo a agradecerte todo que en parte me has dado. Busco el abrazo del que sé que me recogerá. Lo busco donde fui joven, para que al final del camino me encuentre con el corazón tan abierto y agradecido como aquel primer día en la calle Federico Rubigal. Gracias por vuestra presencia. A continuación, tenemos aquí un pequeño vídeo que hemos hecho con todo el cariño. Os pido que entornéis los ojos y que nuestras fosas nasales intenten respirar al azar. Bueno, aquí ya me meto yo aquí en camisa 11 horas. Espero que os guste y muchísimas gracias por venir. Y ahora todo mundo silencio, ¿no? Si nos acopla.
En el Don Carlos, cerca de la Plaza de San Francisco, quien le apetezca, pues allí estaremos y debatiremos un poquito de lo que acabamos de ver. Sí es verdad que daros las gracias y para mí, no sabéis cómo tengo el corazón, ¿eh? Y nada de partido, solo cariño. Venga, un beso muy grande y gracias por todo.